capítulo. Nos encontramos en la primera sección de esta carta, por decirlo de alguna manera, la sección que cuenta con una introducción y con 7 cartas que son presentadas a 7 iglesias literales de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, pero que al mismo tiempo sirven como una especie de índice temático que nos habla de los diversos temas de los que trata toda la carta respecto a cosas que tienen que ver no con el pasado únicamente, no con el futuro, sino con cosas que tienen que ver también con el presente de la iglesia para hoy. En esta mañana nosotros llegamos a el tercer mensaje, a la tercera carta de esta serie de cartas a las iglesias, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2 versículos del 12 al 17. Apocalipsis capítulo 2 versículos del 12 al 17, el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Así que te voy a pedir que busques en tu Biblia este pasaje, Apocalipsis capítulo 2 versículos 12 al 17, y que te pongas de pie, por favor, y me acompañes para escuchar la lectura de la palabra de Dios que se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 12 al 17. Y dice la palabra de nuestro Dios, Apocalipsis 2, 12 al 17, leyendo de la traducción La Biblia de las Américas. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Les invito a que oremos. Señor Dios y Padre, gracias le damos por esta mañana y gracias le damos por su palabra. Gracias porque a través de ella usted obra en nuestros corazones. Y sabemos, Señor, sabemos y reconocemos que no necesitamos palabras ni mandamientos de hombres, sino solamente su palabra para poder vivir en santidad, para poder vivir para su gloria. Conocemos la realidad del estado de nuestros corazones, que hemos sido redimidos por Cristo, que hemos recibido un corazón nuevo que ahora puede y quiere y anhela responder a sus mandamientos, pero también conocemos esta realidad de que necesitamos que sus mandatos sean expuestos y sean meditados para que por medio de ellos su Santo Espíritu obre en esos corazones que usted nos ha dado, y al aplicar esas verdades a nuestros corazones podamos ser transformados por su poder y para su gloria. Y es por eso que suplicamos, Señor, que usted obre por medio de su palabra, que permita que solo su palabra sea expuesta, para que de esta manera su pueblo sea llevado a vivir para su gloria, Padre. Eso es lo que le suplicamos, esto es lo que clamamos, y lo hacemos no en nuestro nombre, sino en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, su Hijo amado, aquel que ha derramado su sangre por nuestros pecados y que ha resucitado, el Señor Jesucristo. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Bien, pues entonces comenzamos con esta nueva carta que se encuentra en la sección de Apocalipsis capítulo 2 versículos del 12 al 17, y básicamente lo que nosotros vemos es que en esta sección de la Escritura el Señor Jesucristo está presentando el mensaje a una iglesia mundana,
a una iglesia que tiene el nombre del Señor Jesucristo, pero que al mismo tiempo ha comenzado a hacer concesiones respecto a la cultura del mundo que les rodea. Hay una vieja analogía que dice que un barco, cuando se encuentra en el agua, está precisamente en el lugar para el cual fue diseñado. El barco debe estar en el agua, sin embargo, el agua nunca debe estar en el barco. Cuando tú tienes un barco rodeado por agua, eso está bien. Pero si el agua comienza a entrar al barco y no se hace nada pronto, ese barco va a terminar por hundirse. De la misma manera, esta carta nos recuerda que como cristianos estamos llamados, estamos destinados por el Señor Jesucristo, y Él mismo lo dice cuando en su oración sacerdotal Él pide al Padre no que nos quite del mundo, sino que nos aparte del mal. Como cristianos estamos llamados a estar en el mundo, pero esta carta nos recuerda, una cosa es estar en el mundo y otra cosa muy diferente es que el mundo esté en nosotros. Esta carta nos dice que la iglesia de Pérgamo había navegado por aguas turbulentas y había resistido muchas tormentas, pero que en el tiempo en el cual Juan escribe esta carta, la falta de diligencia, la falta de cuidado había hecho que el casco de esta iglesia que estaba navegando fuese perforado y que comenzara a filtrar agua. La iglesia de Pérgamo entonces es una iglesia con un rico pasado de fidelidad a Cristo. Una iglesia que, como nosotros leemos, había resistido ataques violentos de la cultura que perseguía a los cristianos, pero que ahora es culpable de ceder ante el mundo, es culpable de dejar de odiar el pecado y sus influencias corruptoras. Una iglesia fiel ante los ataques violentos del mundo, pero que ha cedido ante la amistad con el mundo. Por un lado resiste la violencia mundana, pero por el otro lado hace amistad con ese mundo. Cuando nosotros leemos esto de la carta de Pérgamo, tenemos que entender que la mundanalidad, refiriéndonos a la corriente cultural de los valores que invaden o que llenan una cultura sin Dios, esa mundanalidad en la iglesia sigue siendo un problema hoy en día, y no solamente hablando de la iglesia como algo lejano, sino precisamente en esta misma iglesia. Tú y yo, al igual que la iglesia en Pérgamo, vivimos en el mundo, en un mundo que tiene una cultura que está realmente influenciada por Satanás. Y es por esa razón por la cual estos versículos que nosotros leemos hoy en día son absolutamente importantes y relevantes para nosotros. Satanás está obrando en el mundo. En el mundo no existe neutralidad. Todo aquello que no es por Cristo es contra Cristo. Sabemos que Satanás no va a ir y no puede ir más allá de lo que Dios permita. Pero al mismo tiempo esta carta nos recuerda que Dios obra por medio de nosotros y de nuestra obediencia vigilante para mantener la mundanalidad satánica fuera de la iglesia, fuera de nuestras familias y fuera de nuestros corazones. Así que por medio de esta carta nosotros vemos que el Señor nos hace un llamado, primeramente, a ser conscientes de los peligros que existen en un mundo sin Dios. Pero además Él nos llama a someternos a la disciplina de nuestro Señor, a la disciplina del Señor de la iglesia. Así que veremos primeramente entonces que el Señor nos llama por medio de esta carta, por medio de la cual también llama a la iglesia en Pérgamo a ser consciente de los peligros del lugar en donde se encuentran. Para reconocer los peligros de la mundanalidad, entonces, debemos estar absolutamente conscientes
de todo aquello que nos rodea. Debemos de dejar de ignorar las influencias espirituales negativas y sin Dios que están actuando en la cultura. Pensando en la iglesia de Pérgamo, pudiéramos preguntar qué es lo que hizo de Pérgamo un lugar ideal para que Satanás residiera allí y lo usara como un centro de base para sus operaciones. Bueno, podemos hablar de esta ciudad y podemos decir que fue una ciudad antigua y prominente en la provincia romana de Asia, lo que hoy nosotros conocemos como Turquía. Ubicada a 55 millas al norte de la ciudad de Esmirna, contaba con una población de alrededor de 120,000 personas. Era una especie de ciudad capital de la provincia romana. Era una ciudad llena de riqueza y de cultura. Era una ciudad famosa por su arte y por su literatura, pero todas ellas mundanas. Poseía una de las bibliotecas más grandes y más famosas de su tiempo, con alrededor de 200,000 volúmenes. De hecho, el pergamino precisamente fue inventado en esta ciudad y es por eso que lleva ese nombre. Al mismo tiempo, era un lugar famoso por su arquitectura, pero lamentablemente todos estos logros, toda su arquitectura, todos sus espléndidos edificios estaban dedicados a diversas deidades paganas. Había en esta ciudad un altar dedicado a Zeus, había un elegante templo dedicado a la diosa Atenea, había una hermosa estructura dedicada a Dionisio. Pérgamo era una ciudad, era un lugar famoso también por la práctica de la medicina, por lo menos hasta donde se podía en ese tiempo, que estaba tremendamente relacionada también con el paganismo. Había un templo dedicado a un dios de la medicina, por decirlo de alguna manera, o de la sanación. De hecho, uno de los nombres más famosos de la historia de la medicina, un hombre llamado Galeno, precisamente nació en esta ciudad. Pero además de todo este paganismo, toda esta cultura pagana que había en la ciudad de Pérgamo, en el año 29 a.C., César, el emperador romano, concedió permiso a esta ciudad para dedicarle un templo. Así que esta ciudad era una ciudad que se entregaba al credo pagano, a menudo repetido en el Imperio Romano, que declaraba que César era el Señor. Toda esta presencia pagana en la cultura de la ciudad es lo que hace que el Señor Jesucristo llame a esta ciudad el hogar de Satanás, el lugar donde mora Satanás. Y no solamente eso, como vemos en el versículo 13, es el lugar en donde se encuentra su trono. Dentro de esta ciudad de fama mundial, llena de templos paganos y de santuarios y de todo tipo de influencias mundanas, Cristo estableció una pequeña iglesia. Y es a esta ciudad a la cual el Señor Jesucristo ahora escribe una carta. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar, seguramente para los fieles creyentes en Pérgamo sería algo de tremenda alegría el recibir una carta, un mensaje directamente del Señor Jesucristo. Imagina que nosotros recibiéramos en este momento una carta dedicada directamente a esta iglesia. Qué alentador debió haber sido para esta iglesia, como receptora original de la carta, el leer las primeras palabras del versículo 13: yo conozco tus obras y dónde habitas. El Señor Jesucristo dice a esta iglesia, en efecto, yo conozco tus tentaciones. Yo sé que estás rodeado por los poderes de la oscuridad, sé que estás en medio del paganismo y de la superstición, y también sé que cuando te niegas a declarar a César como Señor, sufres tremenda persecución. Pero después de esto, imaginemos cuál es la reacción de la iglesia
Cuando el Señor Jesucristo, en una ciudad magnífica y reconocida, en lugar de hablarle de la belleza de su arquitectura, en lugar de hablarle de la fama mundial que tiene, el Señor Jesucristo les dice: yo sé que tú estás donde está el trono de Satanás. Sé que tu ciudad es el trono de la autoridad y del poder del propio Satanás. Imagina que escucharas estas palabras dirigidas a tu propia casa, a tu propio hogar. Yo sé dónde moras. Yo sé que en tu casa se encuentra el trono de Satanás. Sería algo seguramente impactante. Pero es que el Señor Jesucristo precisamente tiene ese propósito: hacer a la iglesia consciente del lugar en donde se encuentran. La realidad, amados hermanos, es que cuando estamos inmersos en alguna situación, a menudo nos volvemos inmunes a los peligros que rodean toda esta circunstancia. Si alguna vez has visto documentales en la televisión o en las redes sociales respecto a la gente que vive, por ejemplo, en los polos y que se la pasan todo el tiempo rodeados de nieve y viviendo en temperaturas que para nosotros simple y sencillamente son inconcebibles, y tú los ves a ellos tan quitados de la pena, viviendo en lugares en los que nosotros seguramente no sobreviviríamos, es porque esa gente está tan acostumbrada a vivir en ese entorno que ya son inmunes a los peligros. Si alguna vez has tenido la desgracia de tener que vivir cerca de un lugar donde hay derrames de aguas negras, después de solamente unas cuantas horas dejas de percibir el olor y te acostumbras a ese olor. Bueno, eso es precisamente lo que está diciendo el Señor Jesucristo a la iglesia en Pérgamo. El mal puede contaminarnos de una manera que es muy sutil cuando estamos inmersos en toda una cultura que va en contra del Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor Jesucristo habla con estas palabras a la iglesia y le deja saber que Él conoce sus circunstancias. Y Él reconoce a esta iglesia porque a pesar de vivir en donde se encuentran, ellos han permanecido. Pero al mismo tiempo estas palabras llevan en sí mismas una advertencia para que la iglesia, que está sumergida en toda esta cultura pagana, deje de estar dormida en sus laureles y para que puedan ser cuidadosos. El Señor Jesucristo comienza diciéndoles: tú has guardado mi nombre, tú no has negado mi fe. Lo que les está diciendo es: eres una iglesia confesante. Eres una iglesia que proclama fielmente a Jesús como Señor. Si fuera la era moderna, diría que esta iglesia tiene una declaración de fe en su página oficial, en la cual encuentras una declaratoria completamente ortodoxa. La iglesia se había mantenido en la verdad en medio de toda la confusión. Se mantuvo firme en su profesión de fe. Se mantuvo firme incluso ante la tentación de cuando un barco sufre una tormenta, de ajustar las velas y de cambiar el rumbo y de modificar el mensaje para adoptarlo a la época. Ellos no se habían entregado a la idolatría y habían insistido en confesar que Jesús es el Señor y que César no era Señor. Algo que en ese tiempo era bastante significativo para una iglesia que estaba siendo perseguida con violencia. ¿Hasta qué punto había llegado la fidelidad de esta iglesia? Bueno, el Señor Jesucristo cita un ejemplo que nos ilustra la fidelidad a la cual la iglesia de Pérgamo había llegado. Él habla de un hombre llamado Antipas. Un ejemplo brillante de esa fidelidad hasta la muerte. Este hombre fue ejecutado, fue muerto entre vosotros, dice el Señor, por causa de su fidelidad, por causa de su fe en el Señor Jesucristo.
La muerte de este hombre por negarse a reconocer a César como Señor, por negarse a doblar la rodilla ante la cultura pagana, había ocurrido antes de que se escribiera esta carta. Y según los historiadores, al parecer al momento de la escritura de esta carta, la intensa persecución había disminuido. Así que Cristo continúa diciendo que aunque la persecución activa y violenta había cesado, eso no quería decir que la iglesia debía olvidar el lugar en el cual se encontraban. Así que el Señor reconoce que han soportado, pero al mismo tiempo les advierte que no pueden vivir del pasado como muchas veces hacemos los cristianos. Les dice que no puedes vivir de tu fidelidad pasada porque tienes que seguir luchando por la fidelidad futura y por la fidelidad presente. Los elogia por haber soportado en el pasado, pero también les dice los peligros siguen latentes en el presente. Los ataques contra la iglesia no han cedido. Puede que no sean igual de violentos, pero la iglesia sigue siendo atacada. No puedes vivir del pasado. Tienes que seguir luchando por la fidelidad en el presente, por la piedad en el presente. Con estas palabras el Señor Jesucristo recuerda a la iglesia que Satanás tiene más de una forma de atacar al pueblo de Dios. Lo que les está diciendo es que Satanás a veces aparece como un león rugiente que está buscando a quien devorar, como ocurrió en los tiempos en los cuales la iglesia estaba siendo violentamente perseguida. Cuando Antipas fue asesinado por causa de la fe, pero Satanás en otras ocasiones aparece como ángel de luz. Así lo que el Señor está diciendo a la iglesia y está diciendo también a nosotros es que debemos ser conscientes de que los ataques satánicos tienen muchos disfraces. Hoy en día, amados hermanos, hablar con cristianos sobre Satanás o sobre el diablo normalmente nos lleva a platicar de cosas sensacionalistas. Se habla de prácticas ocultas y de posesiones demoníacas, cosas que sin duda alguna son cosas bastante serias. Pero esta carta nos recuerda que el diablo normalmente actúa de formas que son muchísimo menos escandalosas. Lo único que parece llamar nuestra atención es aquello que es sensacionalista. Pero el Señor Jesucristo está tratando de que su iglesia haga conciencia, está llamando de que su iglesia haga conciencia de que las armas satánicas utilizadas contra los creyentes mayormente han sido más eficaces en la historia cuando atacan en el ámbito mental, moral y práctico y no en el ámbito de lo sobrenatural. Porque, amados hermanos, seamos honestos, si tú te encuentras con una mujer que tiene la cabeza volteada y que está caminando por las paredes, cualquier persona sensata va a salir huyendo de eso. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando la cultura mundana nos lleva a ver cosas, a apreciar cosas, a valorar cosas que nuestro Señor aborrece, pero que en la cultura se piensa que simple y sencillamente no pasa nada? ¿Qué pasa cuando vamos a nuestras playas y vemos a mujeres y a hombres que están en ropa interior y pensamos, bueno, es algo cultural, no pasa nada? ¿Qué pasa cuando nosotros comenzamos a pensar que eso no afecta nuestra vida espiritual? Lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo es: sí, ustedes libraron la persecución severa y directa de Satanás, que llegó con violencia y que incluso uno de ustedes, de en medio de ustedes, murió por causa de esa persecución. Pero ahora les dice: miren cómo Satanás encontró la forma de meterse hasta el interior de la iglesia. Satanás los ha atacado de una forma que es directa y ahora los está atacando de una forma que es sutil. Lo que les está diciendo es:
Hay un ataque satánico que ha plantado una especie de organización subversiva en medio de la iglesia. Mira lo que dice el versículo 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. No dice que toda la iglesia lo seguía, no dice que toda la iglesia creía y practicaba estas cosas, pero dice: tienes allí a los que mantienen esta doctrina. Versículo 15: así tú también tienes a algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Una vez más, no dice que toda la iglesia está siguiendo estas doctrinas o estas corrientes, pero dice que están adentro de la iglesia. Dos grupos dentro de las filas de la iglesia que promovían graves errores doctrinales y serias prácticas morales que ofendían al Señor Jesucristo. Los baalamitas y los nicolaitas. Cuando nosotros buscamos respecto a cuáles eran estas doctrinas de estos hombres, la realidad es que tú puedes pasar mucho tiempo investigando y nadie parece saber exactamente qué era lo que enseñaban. Específicamente con los nicolaitas hay diferentes teorías respecto a qué era lo que creían y enseñaban estos hombres. La implicación en este pasaje no es que fueran tanto un grupo separado, sino que eran un grupo que estaba unido y que se les llamaba de diferentes formas. Pero sea cual sea la doctrina que ellos enseñaban, en el versículo 6 los nicolaitas ya han sido nombrados. Dice en el versículo 6 de Apocalipsis 2: sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, hablando a la iglesia de Éfeso. Y después continúa el Señor y dice que Él mismo aborrece estas cosas. Así que sin importar cuál era la doctrina o las prácticas que tenían, solamente necesitamos saber que era algo tan aborrecible que el propio Señor Jesucristo dice que Él aborrecía estas cosas, que Él odiaba estas cosas. Si tú te pones a estudiar un poco respecto a quién fue Balaam, vas a encontrar referencias a él en el Antiguo Testamento. En el libro de Números, capítulo 22 al 24, tú vas a ver que Balaam fue un hombre, un falso profeta utilizado por Dios para profetizar verdad en algún tiempo, contratado por un hombre llamado Balac, el rey de un pueblo llamado Moab, para maldecir al pueblo de Israel cuando se encontraban en el desierto. Balaam fue contratado para maldecir al pueblo de Dios, pero cada vez que abría su boca para pronunciar maldición, en lugar de ello pronunciaba bendiciones que venían de parte de Dios. Pero cuando tú llegas al libro de Números, en el capítulo 25, y después de que él ha fracasado en pronunciar maldiciones contra el pueblo de Dios, lo que te das cuenta es de que él enseñó a los moabitas, él enseñó a Balac, él les dijo la forma en la cual podían hacer que la maldición de Dios llegara sobre su propio pueblo, que la ira de Dios llegara sobre su propio pueblo, y no era a través de una maldición directa, sino a través de la corrupción, de la inmoralidad sexual que los iba a llevar hasta la idolatría, que cometan prostitución con las hijas de Moab. Eso es a lo que los lleva ese falso profeta llamado Balaam. Y tú puedes leer en el libro de Números capítulo 25 cómo es que la ira del Señor se enciende contra su pueblo por causa de esa inmoralidad e idolatría. Así que la referencia a los de la doctrina de Balaam y a los nicolaitas está siendo una referencia histórica a ese acontecimiento en el pueblo de Israel. Así como Israel fue corrompido, no por un ataque directo, sino fue corrompido desde adentro por medio de la inmoralidad sexual y la infidelidad religiosa. De la misma forma, la iglesia en Pérgamo ahora está corriendo este peligro por fuerzas, por enseñanzas, por doctrinas, por personas que ya se encuentran en medio de la iglesia.
Así que el Señor Jesucristo está lanzando una seria advertencia. Tengan cuidado, estén conscientes de aquello que está a su alrededor. Ustedes no pueden dormirse, ustedes no pueden vivir de su pasado, porque ustedes se encuentran donde mora Satanás y Satanás está actuando. La iglesia había resistido cuando Satanás llegó por la puerta principal y trató de destruirla, pero ahora Satanás se estaba introduciendo por la ventana o por la puerta trasera. Así que el caso de Pérgamo es un llamado a toda la iglesia, porque estas doctrinas de baalamitas o nicolaitas son doctrinas que son sutiles, pero que simple y sencillamente no te llevan a maldecir o a blasfemar el nombre de Dios de una manera directa, pero sí te llevan a vivir bajo la gracia de Dios como una justificación para el libertinaje y la maldad. Son doctrinas que te dicen que dado que tú vives bajo la gracia de Dios, dado que la salvación es por la gracia de Dios, tú puedes vivir de muchas y de diversas maneras como a ti te plazca. Que no debe haber un estándar moral, que no debe haber una manera en la que puedes vivir, y que todo el que te diga lo contrario es simple y sencillamente un fariseo. La carta de Judas en el capítulo 4 dice, Judas 4, algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Mira lo que continúa diciendo: impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Amados hermanos, ninguno de nosotros somos perfectos. Todos y cada uno de nosotros tenemos todavía pecado remanente en medio de nosotros. Pero una cosa es caer en algún pecado de manera ocasional, y otra cosa es estar viviendo la práctica del pecado, escudándonos falsamente en la gracia de nuestro Dios. Amados hermanos, negar que fuimos llamados a la santidad, negar que fuimos llamados a ser y a vivir de manera diferente al mundo, como dice Judas 4, es una negación implícita de nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Así que como nos cuidamos de cosas que son tan evidentes como un ataque violento satánico, de la misma manera debemos asegurarnos de que todas las puertas y las ventanas de la iglesia y de nuestras vidas están cerradas en contra de falsas doctrinas y de la mundanalidad e inmoralidad que se encuentra en el mundo. Amados hermanos, no nos confundamos. La iglesia de Jesucristo debe recibir a todos los que estén dispuestos a escuchar y a seguir la verdad. Pero al mismo tiempo, este llamado que hace el Señor Jesucristo nos dice que la iglesia al mismo tiempo debe estar perfectamente, herméticamente cerrada en contra de los balaamitas y nicolaitas modernos que intentan que la iglesia se mezcle con el mundo, que adopte las costumbres del mundo, que vivan como incrédulos mientras profesan ser cristianos. La palabra de Dios nos dice claramente que no amemos al mundo ni las cosas del mundo. Y el que quiere hacerse amigo del mundo se constituye ¿en qué? En enemigo de Dios. Entre muchas otras cosas, esto quiere decir, amados hermanos, que debe haber una línea clara que marque la diferencia entre la iglesia y el mundo. Y esa línea clara la encontramos dibujada en la propia palabra de Dios. Una doctrina que es dañina, una práctica que es inmoral, no necesita o no requiere necesariamente aprobar de manera abierta la inmoralidad.
Una doctrina baalamita o nicolaíta solo necesita animarnos a pensar un poco y a actuar un poco como lo hace el mundo. Solamente necesita llevarnos a pensar, bueno, es que a lo mejor es muy exagerado, hasta el punto en el que poco a poco, tan inmersos en la cultura que nos está bombardeando cada día con la inmoralidad, llegamos a perder nuestra identidad espiritual, una identidad que Cristo nos ha llamado a mantener en medio de una generación malvada y perversa. Amados hermanos, hay cosas que son muy sutiles, a las cuales nosotros nos entregamos día a día y que no nos benefician absolutamente para nada. Actividades en nuestras vidas que fomentan un mal uso de nuestro tiempo, actividades que fomentan un mal uso del día del Señor que Él ha apartado para que nosotros descansemos en Él. La mundanalidad es algo que puede ser muy sutil, pero que poco a poco se hace visible exteriormente y que nosotros podemos conocer si realmente nosotros estamos ya absorbiendo la corriente del mundo. Solo necesitamos ver la forma en la que nos vestimos, las cosas y las metas de las cuales nosotros hablamos, aquello que más anhelamos. La mundanalidad de nuestras vidas, amados hermanos, es un peligro del que debemos estar conscientes, nos dice el Señor Jesucristo, porque no somos diferentes a la iglesia en Pérgamo, porque nosotros también vivimos en un mundo en una ciudad, incluso en medio de iglesias dominadas por la mundanalidad. Así que lo que el Señor Jesucristo está haciendo, amados hermanos, es un llamado a huir de las tentaciones del pecado, sean tentaciones evidentes o sean tentaciones meramente sutiles. Lo que nos está llamando el Señor Jesucristo, a lo que está llamando a su iglesia, es a que pidamos gracia para aborrecer esas falsas doctrinas y esas prácticas inmorales de los balamitas y nicolaitas de hoy. El llamado que hace el Señor Jesucristo es que cuando nosotros estamos viendo una serie, una película, contenido en redes sociales que muestra, por ejemplo, contenido que es verdaderamente pornográfico, no nos pongamos a pensar que nosotros no estamos participando de ese pecado porque eso lo están haciendo ellos y no nosotros. Lo que nos está diciendo es, aunque tú no seas el que está haciendo esas cosas, el solo verlo ya te está contaminando a ti espiritualmente. Debes de tener cuidado incluso con aquellas cosas que son tremendamente sutiles. Por supuesto, amados hermanos, no debemos retraernos y apartarnos de la gente. Debemos conocer a nuestros vecinos, incluso debemos convivir con ellos para poder predicarles el evangelio. Pero, amados hermanos, eso no significa vivir en el mundo, no significa ser como el mundo. Predicar el evangelio al mundo no significa que tengo que vestirme como ellos, que tengo que hablar como ellos, que tengo que buscar las cosas que ellos buscan para poder predicarles el evangelio. Necesitamos caminar de una manera que sea claramente libre de esas influencias y tentaciones de las modas mundanas. A menudo solamente vemos la mundanalidad en términos negativos, como lugares que tengo que evitar o ciertas prohibiciones que debo seguir. Pero la mundanalidad es algo mucho más serio que eso. Santiago 4:4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Abrazar valores del mundo, ver como algo bueno, algo que Dios no llama bueno, admirar a gente que es mundana, nos está llevando a la enemistad contra nuestro Dios, a la mundanalidad. Eso es adulterio espiritual. El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
continúa diciendo Santiago, capítulo 4, versículo 4. Así que Santiago habla de actos deliberados y conscientes de nuestra parte, de pecados que nos llevan a contristar el Espíritu Santo. Y en el versículo 5 de Santiago 4 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo Santiago? ¿No te das cuenta que el Espíritu Santo vive en ti? Y que es el Espíritu Santo que tiene una posesión amorosa y celosa y que no tolera rivales. Que el Espíritu Santo quiere lo mejor para ti. Que el Espíritu Santo no puede quedarse de brazos cruzados mientras tú te vas tras el mundo. Que el Espíritu Santo está celoso de tu bien supremo y de que el Espíritu Santo anhela que tú tengas lo mejor, y lo mejor es Dios mismo en tu vida. Lo que está diciendo Santiago es que el Espíritu Santo no va a permitir que te salgas con la tuya formando amistades y lazos con el mundo. Y esto es importante porque es lo mismo que dice el Señor Jesucristo a su iglesia en el versículo 16 de esta sección, de esta carta a Pérgamo. Por tanto, arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Mira cómo se presenta el Señor Jesucristo a esta iglesia. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Ella nos presenta, o se presenta de esta manera, porque Él nos está diciendo: si tú no te arrepientes de esa amistad con el mundo, si tú dejas que esa amistad con el mundo siga penetrando dentro de la iglesia, yo voy a venir a pelear contra ellos, y lo voy a hacer no de una manera pasiva, lo voy a hacer con espada. Con la espada de mi boca. Es una forma gloriosa en la que se presenta el Señor Jesucristo como un hombre de guerra cuyo amor ha sido comprometido y que no va a tolerar la infidelidad de su esposa, que es la iglesia. Él dice: voy a ir a visitarte y voy a luchar contra aquellos que buscan apartarte y que buscan llevarte al mundo, y voy a recuperar a mi novia de las tentaciones del mundo con la espada de mi boca. Es alentador que el Señor Jesucristo pronuncie estas mismas palabras. Y es alentador también que Él dice en el versículo 16: arrepiéntete, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Y eso no quiere decir que nosotros no seremos dañados. Lo que sí quiere decir es que si nosotros no nos arrepentimos de la mundanalidad que hay en nuestros corazones, el Señor Jesucristo va a pelear contra esa mundanalidad. Pero eso nos habla también de que el Señor está por nosotros, no en contra de nosotros. Que incluso en medio de esa pelea, aunque podamos ser lastimados, el Señor lo está haciendo por nuestro bien. Y es precisamente, ese es el segundo punto que enseña el Señor Jesucristo. Él habla de que debemos estar conscientes de los peligros, pero también nos dice que debemos someternos a los actos y a la disciplina de aquel que es nuestro Salvador. El Señor trata la mundanalidad en su iglesia. El Señor trata la mundanalidad en un cristiano, en una familia, y lo hace de dos maneras. Primero, Él nos llama al arrepentimiento. Versículo 16: por tanto, arrepiéntete. Amados hermanos, para arrepentirnos debemos buscar en nuestro corazón. Debemos identificar nuestro pecado. Debemos identificar aquellas cosas que antes no tolerábamos, aquellas cosas en nuestro lenguaje, en nuestra vestimenta, en las fiestas, en los lugares que frecuentamos, aquellas cosas que antes nos habían parecido impensables y que son parte de la moda y del lenguaje y de los valores de este mundo, y debemos arrepentirnos de eso, y debemos llorarlo, y debemos confesarlo, y debemos huir de todas estas cosas. Pero al mismo tiempo
Debemos inclinarnos ante el justo castigo, ante la justa disciplina de nuestro Dios. Amados hermanos, tenemos que venir delante del Señor confesando que ninguno de nosotros somos mejores que los de la iglesia en Pérgamo, que de hecho somos peores que los de esta iglesia, que estamos llenos de contaminación, que incluso nuestro arrepentimiento no es un arrepentimiento como debiera ser. Y ponernos delante de nuestro Dios y aceptar lo que sea que Él haga en nuestras vidas. Porque cuando nosotros tomamos esta actitud, porque cuando tú estás escuchando estas palabras y te estás poniendo a pelear en tu mente y estás diciendo, no, yo no tengo de qué arrepentirme, no, yo estoy bien, no hay nada de mundanalidad en mi vida, al mismo tiempo te estás perdiendo de las grandes promesas que el Señor Jesucristo hace a aquellos que reconocen que hay mundanalidad en sus corazones. Mira lo que dice en el versículo 17: al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo. Jesucristo dice a la iglesia, Jesucristo dice a sus hijos que son llevados a morir a sí mismos, dice que ellos serán vencedores, y el que venciere es aquel que reconoce su pecado, que ha sido herido por su propio pecado, pero que ha dejado de pelear contra Dios, que se enlista en el ejército del Señor y que pelea contra la mundanalidad en su corazón. Es a ese hombre y solamente a ese hombre a quien Cristo ofrece la gracia vencedora. Y Cristo también le dice a al que reconoce la mundanalidad de su corazón, al que reconoce el egoísmo de su corazón, al que reconoce la inmoralidad que puede haber en su corazón, dice, a este daré para comer maná oculto. Se pueden decir muchas cosas de esta declaración, pero básicamente cuando nosotros vamos a Juan capítulo 6 y específicamente en el versículo 41, el Señor Jesucristo, hablando en el contexto de una discusión con los líderes religiosos respecto al maná del cielo que Moisés les había hecho descender al pueblo cuando se encontraban en el desierto para que no murieran de hambre, el Señor Jesucristo dice en Juan 6:41, yo soy el pan que descendió del cielo. Y cuando dice estas palabras a su iglesia, lo que está diciendo es, así como el Padre proveyó el maná como alimento para que los hijos de Israel fueran sostenidos en medio del desierto, Cristo ahora promete sostener a su pueblo que se encuentra en el desierto de este mundo, si tan solo su pueblo se arrepiente. Si tan solo su pueblo se decide y lucha en contra de la mundanalidad, Él les está diciendo, yo les voy a dar su porción diaria del Señor Jesucristo que ustedes necesitan para vivir en el desierto de este mundo. Amados hermanos, qué alentador es saber que el Señor Jesucristo no solamente nos llama a arrepentirnos, no solamente nos llama a luchar en contra de la mundanalidad, sino que además nos dice, yo voy a estar contigo y cuando tú hagas esto, yo voy a proveer todo lo que necesitas. Pero una vez más nosotros vemos el énfasis en que hay un llamado del Señor porque Él lucha contra nuestra mundanalidad. Vendré pronto y lucharé contra ellos. Ahora, amados hermanos, como ya habíamos mencionado, cuando nosotros escuchamos que el Señor va a venir y que va a luchar, tenemos que recordar algo que es tremendamente importante. El Señor lucha. El Señor pelea y lo hace contra personas, pero cuando se trata de sus hijos, el Señor no pelea para destruirlos, sino para salvarlos. Y un ejemplo clásico de esto lo podemos encontrar en el libro de Génesis, capítulo 32, versículos del 24 al 30. Allí tú te vas a encontrar la narración de una noche en la cual Jacob
pasa todo este tiempo, pasa toda esta noche peleando contra un ángel que resulta ser no otro que el mismo Señor, que el mismo Dios. Y dice que lucha con este hombre hasta el amanecer. Aunque hay palabras que a muchos les pueden sonar confusas en este pasaje de Génesis 32, cuando dice que este hombre Jacob ha luchado contra Dios y ha vencido, no debemos de malinterpretar lo que se está diciendo en este pasaje. No hay rival para nuestro Dios. Pero si tú recuerdas bien, en ese pasaje también a Jacob le es cambiado el nombre, porque Jacob significa suplantador o engañador. Pero ahí recibe el nombre de Israel, que algunos han dicho que significa el que pelea contra Dios, pero también puede significar aquel por quien Dios pelea. Pero a partir de ese momento, lo que nosotros entendemos con este cambio de nombre es que el Señor peleó contra él y que el Señor incluso lo dejó discapacitado de por vida, pero que al mismo tiempo ese hombre Jacob jamás volvió a ser el mismo, porque pasó de ser un tramposo suplantador que solamente confiaba en su propia astucia a ser un hombre que había recibido, creído y vivido por las promesas de Dios y únicamente por las promesas de Dios. Cristo viene a nosotros a través de su palabra en las circunstancias de nuestras vidas. Cristo lucha contra nosotros, pero no de forma vengativa, sino para que, como Jacob se aferra a Él, nosotros también nos aferremos a Él, para deshacer nuestras fortalezas, para deshacer nuestro orgullo y para llevarnos a confiar única y exclusivamente en Él. Cristo nos está diciendo, si estamos coqueteando con el mundo, nos vamos a enfrentar con Él. Él no nos va a dejar salirnos con la nuestra. Puede que sea algo doloroso lo que venga a nuestras vidas, puede que sean muchas cosas, pero por su amor y por su amor eterno, por la fidelidad a su pacto, Él va a erradicar nuestra mundanalidad. Pero además de decirnos que Él nos va a proveer de ese maná escondido, dice que nos dará una piedrecita blanca y grabado en esa piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Y amados hermanos, esta sola frase, este solo pasaje ha sido objeto de multitud de interpretaciones. Cuando nosotros hablamos de una piedrecita blanca, hay muchas cosas en la antigüedad a la que puede hacerse referencia, como el hecho de que en algunos juzgados, cuando una persona era declarada inocente, se colocaba esa piedra blanca o una piedra blanca en un frasco como símbolo de que esa persona había sido declarada inocente. Se puede hablar también del hecho de que muchas veces la invitación para un banquete, la invitación para una celebración era una especie de piedra que se daba como aquello que se tenía que entregar para poder entrar a estas celebraciones. Pero el Señor Jesucristo no solamente dice que nos va a dar una piedra blanca que simboliza la pureza, que simboliza el perdón, que simboliza el hecho de que somos declarados inocentes delante de Dios, no porque no seamos culpables, sino porque Cristo ha pagado por nuestros pecados. Pero además se nos dice que en esa piedra va a haber un nombre, que es un nombre que es único. Un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Y esto, amados hermanos, entre muchas otras cosas que pudiera significar, lo que nos está diciendo es: aquellos que luchan contra esa mundanalidad van a tener una comunión que es especial y única con el Señor Jesucristo. Lo que está diciendo es que el Señor Jesucristo conoce a sus ovejas y las llama a cada una por su nombre, y que Jesús entonces tiene un nombre privado para cada creyente que va a estar delante de su presencia por la eternidad.
Amados hermanos, algún día toda la iglesia de Jesucristo será recibida en gloria y tendrá una comunión con el Dios Trino, pero siempre va a permanecer, sin importar cuán numerosa sea la multitud de los creyentes que se encuentren en la gloria, siempre va a haber un conocimiento que es íntimo y personal del Señor Jesucristo para cada uno de los creyentes. Lo que está diciendo es, si permanecemos fieles, si hacemos lo que Él nos llama, si luchamos en contra de la mundanalidad que está en este mundo, nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque lo que está diciendo es, nos va a llevar a una relación tan rica y satisfactoria que nunca más vamos a tener hambre de las cosas de este mundo. Así que, amados hermanos, es momento de que analicemos nuestros corazones y si el amor de las cosas de este mundo, si es en este año que termina y estamos pensando en el año que comienza, nuestras metas únicamente tienen que ver con cosas de esta tierra. La carta a esta iglesia nos llama a poner nuestros ojos en las cosas eternas y a vivir para la eternidad. Y el Señor Jesucristo nos dice, yo estoy contigo, yo te voy a proveer todo lo que necesitas y yo te voy a dar todo aquello que es necesario para que vivas en el desierto de este mundo. Por último, me gustaría terminar simple y sencillamente señalando las palabras que el Señor pronuncia a esta iglesia en el versículo 13. Yo sé dónde moras. Porque estas palabras, aunque son dichas a una congregación entera en medio de una circunstancia específica, son igualmente ciertas para cada uno de los hijos de Dios. El Señor te está diciendo que Él conoce personalmente la situación por la cual en este momento tú te encuentras pasando. Él no solamente conoce tu pecado, no solamente conoce tu mundanalidad, Él conoce tu sufrimiento, Él conoce tus dolores, Él conoce tus luchas, Él sabe quién es tu esposo, Él sabe quién es tu esposa, sabe quiénes son tus hijos, sabe por todo lo que estás pasando y Él está diciendo de esta misma manera, yo estoy contigo, tú tienes que serme fiel. El Señor te está diciendo, yo no te estoy llamando a que te apartes de las personas tóxicas en tu vida. Lo que te está diciendo es, yo te estoy llamando a que permanezcas allí donde estás y que allí donde estás luches por la santidad, que luches por la justicia, que luches por los valores que yo te he dejado en mi palabra, allí donde yo te he puesto. Él está diciendo, yo sé dónde vives y estás exactamente donde yo quiero que estés. Estás exactamente en esa familia, estás exactamente en esa iglesia, estás exactamente en esa escuela y en ese lugar. Allí quiero que pelees. Ahora, amados hermanos, solo no quiero que me malentiendan. Hay situaciones de las cuales se tiene que huir. Si hay violencia en el hogar, si hay maltratos en la casa, si hay cosas que simple y sencillamente son inmorales y que no se pueden tolerar, no debemos estar allí. Pero mientras sea algo que la palabra de Dios nos llama a resistir, es allí donde tenemos que estar, porque es allí donde el Señor nos ha llamado a ser luz y sal y donde Él nos está llamando a la fidelidad en medio de este mundo. Yo sé dónde moras, yo sé dónde vives, yo sé lo que estás pasando. Lo único que tienes que hacer es permanecer fiel y yo te voy a dar ese maná escondido que te va a sustentar hasta que te lleve a la tierra prometida, hasta que entres en la gloria. Te invito a que oremos. Señor Dios y Padre, gracias le damos por su palabra. Gracias porque a través de ella usted nos llama no a salir de una cultura mundana, sino a no permitir, Padre, que esa cultura, que esos valores mundanos inunden nuestros corazones,
llenen nuestras familias y lleven a su iglesia a naufragar, Padre. Ayúdenos a vivir luchando contra la mundanalidad y primeramente permita que lo hagamos analizando nuestras vidas, analizando los valores que sostenemos, analizando los anhelos que tenemos, analizando las cosas que permitimos, las cosas que vemos, los entretenimientos que tenemos, Padre. Ayúdenos a ver si existe una clara diferencia entre nosotros y el mundo, entre nuestras familias y las familias mundanas, entre cómo nos comportamos y cómo hablamos y cómo lo hacen los del mundo, Padre, para que de esta manera nos arrepintamos de nuestra mundanalidad y que luchemos con usted sosteniéndonos para vivir solamente para su gloria, Señor, en el desierto de este mundo hasta que usted nos lleve a la eternidad con usted. Padre, clamamos a usted y le suplicamos en Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos. Hemos terminado. El día de hoy no tenemos estudio, entonces tenemos cafecito y después comemos.